vamos a centrarnos en la vida de Jacob. Vayamos analizando estos primeros versículos. ¿Cómo es que vemos la gracia de Dios que se le es permitida a Isaac? Porque sabemos que su esposa era estéril. Entonces, Dios cumple su promesa con Isaac y hace que de su esposa nazcan dos mellizos, gemelos mellizos. Ahora, desde el comienzo, como decíamos en un inicio, la vida de Jacob fue imperfecta. Y ya Dios había hecho la promesa de la primogenitura, nosotros podemos ponernos a pensar, pero ¿no era mucho más fácil que Jacob naciera primero antes que Esaú? ¿No hubiera sido un poco más, digamos, si hubiera tenido que evitar todos los problemas que vienen después? Pero Dios ya tenía un propósito para este momento. Y eso no quiere decir que Dios se alegre con nuestras dificultades, claro que no, sino que a veces nosotros mismos enfrentamos pruebas para que podamos ver la gracia de Dios en nuestra vida. Conocemos la vida de Jacob. A comparación y a diferencia de su hermano, que Esaú era diestro en la casa y hombre de campo, nuestro personaje del día de hoy era un hombre más tranquilo, que se dedicaba a pastorear las ovejas y también a las labores de la casa. Es por eso que Rebeca iba y apoyaba más a Jacob y en vez de eso Isaac apoyaba más a Esaú. Para este punto llega una controversia. Resulta que Jacob sabía acerca de lo que Dios había dicho cuando Rebeca estaba en labor de parto, que era lo que leímos, que el mayor servirá al menor. Y un comentario bíblico que escribe la hermana Elena nos dice que Jacob, no tenía un día en el cual no pensar en eso. Era algo que lo consumía. Podemos ver desde este punto que pasó de ser visto como algo bueno, comenzó ya a verlo como, digámoslo así, una especie de obsesión. Algo que él día a día intentaba idear la forma de cómo poder ganarse la primogenitura. Pasa un tiempo y nosotros nos podemos poner a pensar, ¿no era mejor que Jacob pudiera esperar a ver cómo Dios podía obrar en su vida? Y muchas veces nosotros, al igual que Jacob, por querer apresurarnos y creer que estamos en lo correcto, nos desviamos. ¿Por qué? Sigamos con la historia. ¿Qué es lo que sucede? Llega el día, o bueno, llega un día en el cual su hermano Esaú está cansado de la casa, es decir, regresa y según lo que nos dice se encuentra hambriento, casi desfalleciendo. Supongo que habrá pasado toda una tarde corriendo de acá para allá. Y entonces ahí Jacob ve la oportunidad y le dice, te voy a dar de comer si me vendes tu primogenitura. A lo cual Esaú sin mucho interés acepta. Pero el contrato hasta ese punto solo había sido hecho verbalmente, no había ido más allá. Pasó un poco más de tiempo para que esta historia comenzara a dar su giro inesperado. Cuando pasan los años, nos damos cuenta, o lo que nos narra la Biblia, nos dice que Isaac ya era anciano y antes de morir quería dejarle la bendición a Esaú. Pero Rebeca, que estaba en contra de eso, ideó un plan al saber los propósitos que tenía Isaac. Sin embargo, ¿era bueno hacer eso? En vez de una bendición, ¿no traería maldición por haber engañado al padre? Claro que sí, pero sin embargo podemos ver que Jacob aceptó. Y es entonces donde poco a poco se fue sepultando su destino. Y es lo que mayormente nosotros también llegamos a hacer.
por escuchar cosas erróneas y dejarnos llevar o influir por otras personas sin consultárselas ante a Dios y dejar que Él obre por nosotros, nos vamos desviando y sumiendo en un camino de perdición. Isaac sabía los propósitos de su esposa. Es por eso que cuando le fue a dar la bendición a Esaú, lo hizo escondido, en secreto. Y sin embargo, al final lograron engañar a Isaac. Y es acá donde Esaú reacciona mal, se da cuenta de lo importante y valiosa que era la primogenitura y quiere matar a su hermano. Ahí comienza a decaer el destino de Jacob. Huye. Rebeca se queda sin su hijo favorito y sobre todo Jacob pierde a su hermano, en el sentido de ese lazo que quizá los unía, y ahora se convierte en fugitivo. Muy bien. Si nosotros seguimos con esta historia, podemos ver también el cambio incorrecto. En donde comenzó, como les comenté, cuando Jacob engaña a Isaac y se queda con la primogenitura. Pasa tiempo después, donde Jacob se encuentra muy solo, se da cuenta hasta dónde sus problemas y propias decisiones lo han traído, que está sumido en la tristeza y sobre todo se siente mucho más lejos de Dios. Él siente en esa soledad, que es lo curioso de esto, que a pesar de que no se atrevía ni a orar para pedirle a Dios una respuesta, dentro de sí algo comenzaba a obrar. Estaba aún más la necesidad de querer hablar con Dios. Y se nos dice, y seguimos leyendo la historia en la Biblia, se nos dice que Jacob se echó al suelo para que pueda descansar, con una piedra como almohada. Pero en vez de eso, él miró al cielo y vio las estrellas. Entonces, él oró a Dios y finalmente pudo descansar en paz. Y esa misma noche tuvo un sueño. Uno, si no me equivoco, está en el versículo del 28, del 10 al 16. Dice, salió Jacob de Beerseba y se fue a Harán. Llegó a cierto lugar y allí durmió, porque el sol ya se había puesto. Tomó una piedra y la puso de cabecera y se acostó. Y soñó. Vio una escalera apoyada en tierra. Su cabeza tocaba el cielo, y ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y vio al Señor en lo alto de ella, que le dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tus descendientes, y tus descendientes serán como el polvo de la tierra. Te extenderás al este y al oeste, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. Yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, y te volveré a esta tierra. No te dejaré sin haber cumplido lo que te he dicho. Luego de este momento, cuando Jacob despertó, él sentía que estaba más cerca de Dios, que Dios lo había perdonado. Y entonces es en este punto donde comienza el cambio en la vida de Jacob. Se da cuenta acerca de lo mal que había hecho, de lo mentiroso que había sido, de las injusticias que había cometido, y comenzó a acercarse más al camino de Dios, a caminar más cerca de sus mandamientos y a obrar justicia. Pero el hecho de que nosotros queramos cambiar para bien no significa que los problemas cesen en ese momento. No significa que a partir de ahí
no enfrentemos dificultades, tragedias o conflictos, sino que significa que a pesar de ellos, nosotros nos sintamos más seguros en la tormenta porque estaremos con Dios. Y es así como sigue la travesía en la vida de Jacob. Sabemos que llega a conocer a su suegro, que es Labán, quien también le llega a engañar. Como he escuchado varias veces, el estafador resultó estafado. Entonces vemos que Jacob ha también probado de lo que él había cometido. Y entonces se llega a casar con Lea y con Raquel. Y no solo eso, sino que más problemas vienen, porque tiempo después llega a tener un conflicto con los siervos de su suegro sobre las tierras, si no me equivoco. Y vemos que Jacob, a pesar de todo eso, está intentando cambiar y mantenerse firme. Luego de un tiempo, nos dice que Jacob ya no puede más. Entonces decide separarse de la casa de su suegro, toma su rumbo y también decide volver a ver a su hermano. Pero él tenía cierto temor por cómo le recibiría Esaú, porque lo último que recuerda es que éste le sentenciaba a muerte. Entonces va temeroso, y algo muy bonito que pasa en este momento es que él vuelve a dormirse. Llega en un punto oscuro en medio de la noche, y en ese momento siente una mano, y él, pensando que es un enemigo, se alza y comienza esta lucha. Así es toda la noche hasta el amanecer. Y cuando se da cuenta que está herido en el muslo, es donde se le abren los ojos y él nota que ha estado peleando con el Señor Jesús, con el ángel del pacto. Y es acá donde, a pesar del dolor que él siente, sucede algo bonito, porque se aferra a Dios y le dice: no te dejaré ir si no me bendices. Y vemos que al final Dios logra bendecirlo. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Primero, podemos ser nosotros Jacob. Podemos tener un mal comienzo, incluso desde el vientre, porque sabemos que él luchó con su hermano en el vientre de su madre para ver quién sería primero, y sabemos que al final fue Esaú. Nosotros también podemos hallarnos en esas condiciones. Y aparte ya de tener un mal comienzo, seguir cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo, hasta volvernos fugitivos como Jacob. Pero en medio de todo ese caos que pueda llegar a ser nuestra vida, Dios siempre ha estado con nosotros. Porque incluso en su palabra se nos dice, antes de que Jacob luchara la segunda vez, se le apareció una primera, reiterándole la promesa que le iba a hacer. Y no solo es para Jacob, esa promesa se puede aplicar en cada una de nuestras vidas, sin saber en qué momento, situación nos encontremos, qué tan grande o pequeño hayamos caído. Lo que estemos atravesando ahora, si nos sentimos lejos de Dios como Jacob en su momento lo estuvo, Dios igual se hizo presente y se hace presente en nuestra vida. Otra enseñanza que se puede sacar de aquí, de la vida de Jacob, es la siguiente. Jacob reconoció que estaba mal. Jacob sabía que él había pecado y se confesó a Dios en aquella noche estrellada, en donde él miraba al cielo y soñó por primera vez, sintió el perdón de Dios. Es entonces donde nosotros también podemos tomar de ejemplo eso, decirle: Señor, ayúdanos, ayúdame, ya no puedo más,
necesito que me des una señal para saber si seguir o rendirme. Y después, otro paso más que nos enseña la vida de Jacob es tener paciencia. Yo me imagino a Jacob toda la noche, si a mí a veces me cuesta quedarme despierta hasta, digamos, desvelarme, ahora que me toca estudiar. Es muy difícil, pero él tuvo tanta paciencia y sobre todo sintió esa necesidad de Dios que pudo soportar hasta el amanecer, donde finalmente obtuvo lo que él tanto quiso. Otro punto más, requiere de lucha y perseverancia. A pesar de que le dolía el muslo, él no se soltó del ángel. Se quedó quieto y amarrado, agarrado, firme en lo que quería. Lo que sabemos, la bendición de Dios. Y otra parte más, que nosotros también tenemos que aceptar el toque de Dios. ¿Cómo es que Dios influyó mediante el toque tanto en la vida de Jacob? Primero, cuando le hirió el muslo. Entonces es ahí donde Jacob pudo recién darse cuenta de que con quien estaba peleando no era el enemigo, sino era Jesús. Y segundo, hubo otro tipo de toque, uno más profundo, en donde hizo que le cambiara el nombre. Y ya no era Jacob, como se podría decir, padre de la mentira, sino que ahora era Israel, que puede traducirse el príncipe de Dios o también el que lucha y vence a Dios. Podemos ver que tuvo gran impacto en la vida de Jacob. Y ahora les invito a leer un texto más, que es Génesis 32:26, lo cual nos dice, el varón le dijo, déjame que raye el alba. Pero Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Entonces nosotros tenemos que ser como Jacob. ¿Qué le diremos a Dios? No te dejaré si no me bendices. No importa el punto en el cual nos encontremos en nuestra vida. Si hemos mentido, si hemos hecho cosas que cualquier otra mente no puede imaginar. Tenemos que tener la certeza de que Dios siempre ha estado esperándonos y que como cumplió su promesa con Jacob, también la va a cumplir con nosotros. En la Biblia podemos encontrar millones de ellas. Siempre hay un versículo esperándonos. Pero en especial, ya que hablamos de Jacob, ¿por qué nosotros no convertirnos en Jacob y leer estos dos versículos de aquí, los que yo voy a decir a continuación, pensando que Dios nos lo dice a cada uno de nosotros, que son los versículos 13 al 15? Y vio el Señor en lo alto de ella que le dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tus descendientes, y tus descendientes serán como el polvo de la tierra. Te extenderás al este y al oeste, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. Yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, y te volveré a esta tierra. No te dejaré sin haber cumplido lo que te he dicho. Es lo que Dios nos dice. ¿Queremos un cambio en nuestra vida? ¿Queremos que Dios nos transforme al igual que transformó a Jacob? Pues aceptemos que necesitamos de Dios, confesemos que necesitamos del perdón de Dios, que no solo es eso, sino también orar y pedirle a Dios que nos transforme. Si ya hemos reconocido que sin Él nada podemos hacer, pedir que Él nos dé fuerzas para nosotros poder ablandar nuestro carácter y sobre todo mejorar como personas. Para bien, porque es lo que Dios siempre ha querido. Quizás muchos ahora seamos Jacob, pero no solo nos quedemos con Jacob, sino que cada uno de nosotros también podamos convertirnos en Israel.
siempre pidiendo a Dios que nos acompañe y que nos dé fuerzas, porque si decidimos cambiar, sabemos que no siempre va a ser todo bueno, como le sucedió a Jacob y a muchos otros personajes de la Biblia, sino que también vienen pruebas y aflicciones que solo confiando en la mano de Dios podemos atravesar. Entonces, hermanos, les invito a cada uno de ustedes que cada día podamos volver a comenzar. Como decía una vez la letra de una canción que se me quedó grabada, un día a la vez, que es un mensaje un poco más profundo de lo simple que puede sonar. No nos preocupemos tanto por lo que ha de venir, sino en este mismo día, cómo es que cada uno de nosotros quisiera que termine. ¿Te sientes hoy lejos de Dios y hoy no has orado? Si este fuera el último día de tu vida, ¿quisieras que siga así? Yo no. Y es por eso que varias veces he encontrado la fuerza o obligación para orar a Dios. Si este fuera el último día de mi vida, ¿quisiera seguir en lo que estoy? Si he cometido un error, ¿quisiera yo cerrar los ojos eternamente sin haber podido alcanzar en verdad la paz que Dios me da y la verdadera gracia que Él nos regala? Es algo que me lleva a pensar mucho. Y es por eso que siempre hay un tiempo para volver a empezar, como Jacob lo hizo, sin importar la hora, el día, la estación y los años. Nunca es tarde para dar vuelta a la página de nuestro pasado. Pero está manchado. No. Aún así, gracias a Dios, nosotros podemos darnos cuenta del error que cometemos. Y sí, el pasado seguirá ahí con cada uno de nosotros, porque ya es parte de nuestra vida, pero nos sirve como ejemplo para no volver a cometer los mismos errores, no para justificarlos, sino para nosotros darnos cuenta en lo que hemos fallado y ante una nueva tentación poder afrontarlo mejor. Es así también como pasó con Jacob, cuando se dio cuenta que mentir estaba mal y supo que tenía y que era momento de cambio. Que podamos acercarnos más a Dios, cada uno de nosotros. Y me gustaría terminar con una oración. Así que les invito a inclinar el rostro en donde están, hermanos. Señor, tú que estás en los cielos, te agradecemos por este momento de hoy, porque en Jacob podemos también ver reflejada nuestra vida, Padre. Quizás estemos mal y hayamos comenzado el día mal, pero nunca es tarde, Señor, para sonreír, aunque sea esta noche, irnos a dormir si hemos peleado con alguien, pedirle disculpas, si hemos mentido, decir la verdad y sobre todo comenzar a cambiar. Pero para eso queremos que tú nos ayudes a nosotros, porque nosotros mismos, si queremos hacer un cambio, no va a ser posible a menos que sea con tu ayuda, porque tú ayudarás a que dominemos nuestros instintos humanos, Señor, y podamos así semejarnos a ti. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.